Muy buenos días, amigos y hermanos. Hoy nos encontramos ante el libro Cantar de los Cantares de Salomón, en una historia cortita que está en el verso 7 y 8 del capítulo 1, que dice: Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Y la respuesta a esa pregunta: si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Bueno, todos nosotros sabemos que, conociendo el relato bíblico de la vida de Salomón, Salomón nunca fue pastor de ovejas, digamos, de algún rebaño de ovejas. Pero aquí describe una escena pastoril. Sin embargo, el padre de Salomón, David, antes de ser rey, antes de ser el pastor de la nación, del pueblo de Dios, antes de ser ungido por Samuel para ser el rey o el pastor de Israel, había sido pastor de ovejas de su padre. Allá estaba con los rebaños de su papá, cuidando las ovejas. Era el menor de todos los hermanos, era un muchachito, pero las ovejas estaban acostumbradas a la voz de David, pero no solamente a escuchar su voz, sino sus canciones. Allá con su instrumento de cuerdas alababa y enaltecía el nombre de Dios, componiendo hermosas canciones que las tenemos nosotros en el libro de los Salmos. Quizás muchas de ellas fueron inspiradas en ese tiempo. Luego David también fue inspirado para componer otras canciones, otros salmos, más adelante y aún al final de su vida. Era el dulce cantor de Israel, según la palabra de Dios. Así que las ovejas no solamente escuchaban la voz de David cuando las cuidaba, sino que escuchaban sus canciones también. Pero se nos dice de David que era un pastor muy valiente, capaz de enfrentarse con su honda y apedrear leones o lobos o lo que fuera que se levantara. Cualquier peligro para el rebaño, él estaba allí cuidando ese rebaño. Era muy valiente para ser tan jovencito. Luego lo encontramos en un momento que había guerra entre Israel y los filisteos, y sabemos la historia del gigante Goliat. Allá está un hombre altísimo, un gigantesco, era un hombre endemoniado, desafiando al pueblo de Dios, y él lo ve y para él es otro lobo más, otro león más. ¿Quién es este filisteo incircunciso para vociferar contra los escuadrones de Dios? Y todos conocemos la historia que él pidió enfrentarse a ese gigante contra todas las probabilidades, pero Dios estaba con David. Juntó sus 5 piedras, pero no precisó más que una sola, que se le clavó en la frente al gigante y allá cayó y le cortó la cabeza. Y llegó a ser David el paladín, realmente el héroe para la nación de Israel, que las mujeres componían esas canciones diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Luego tenemos que David compone ese hermoso Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque él sabe por experiencia propia que Dios también lo cuidó a él, lo pastoreó, y para poder pastorear el pueblo de Israel, él necesitó conocer al pastor, al dueño del rebaño, al Señor de señores. Ahora, Salomón, que nunca fue pastor, pero llegó a ser el rey de Israel por descendencia directa de David, y en ese sentido era el pastor del pueblo de Dios. Y fue un gran poeta y escribió proverbios, y está el libro de Eclesiastés que dice el Coelet, el predicador, quiere decir Eclesiastés. Enseñó, habló muchísimo, era una sabiduría maravillosa la que Dios puso en el corazón de Salomón. Y en esta escena pastoril del capítulo 1 del Cantar de los Cantares, ahí está la pregunta de la mujer que amaba a Salomón, la Sulamita, que le pregunta como una pastora: hazme saber tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas?
¿Dónde apacientas tus ovejas? ¿A dónde estás con tu rebaño? ¿Dónde cesteas al mediodía? ¿Por qué habrías de estar yo como errante, que no sabe cuál es el camino, junto a los rebaños de tus compañeros? Está muy bien que tus compañeros oyen tu voz, te conocen, saben quién eres tú, pero yo te quiero conocer yo quiero saber yo las cosas, yo quiero saber dónde está, cómo me encuentro contigo. Y la respuesta viene enseguida. Si tú no lo sabes, oh hermosa, le dice hermosa entre las mujeres, cada hijo de Dios es único entre todos los demás. Dios tiene muchísimos, millones de hijos, pero cada uno es hermoso y único. Y le dice a la mujer, ve, si no lo sabes, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a la cabaña de los pastores. Ve, sigue las huellas del rebaño. Fíjate en el piso. Vas a ver muchísimas huellas que van marchando en una dirección. Bueno, cuando encuentres el rebaño, vas a encontrar al pastor, porque el pastor está donde está el rebaño. Y esto es muy importante para todos nosotros, porque hemos oído gente decir, Jehová es mi pastor, yo no necesito ir a la iglesia porque Él es mi pastor y yo sigo al Señor igual en mi casa. Eso no es verdad. Eso es engañarse a sí mismo, porque el Señor está donde está el rebaño. Y la palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, lo mejor es tener la costumbre de estar donde está el rebaño, porque ahí está el pastor, porque ahí está la protección, porque ahí está el alimento, porque ahí vas a escuchar las alabanzas, porque ahí estaba David alabando el nombre del Señor, y en la iglesia también está llena de alabanza y adoración al Señor que nos rescató, que nos cuida, que nos ama, que está con nosotros. Jesús mismo, cuando vino a esta tierra, Él se presentó y Él dijo de sí mismo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso que David, al escribir su salmo, al concluir el salmo, decía, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando estás caminando con Dios, la bendición te va a seguir de atrás y te va a alcanzar. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué tremendo ser seguido por la bendición. Por eso que allá Moisés había puesto al pueblo de Israel ante una elección. Estaba el camino de la maldición y estaba el camino de la bendición, que habían sido proclamados desde un monte la maldición y desde otro monte la bendición. Si uno desobedece y camina en desobediencia a Dios, la maldición lo alcanza. Nadie puede huir de la maldición si camina afuera de la voluntad de Dios y en pecado. Pero si vos te decidís caminar con Cristo, que no somos perfectos, pero estamos en camino de perfección, dice la palabra que la bendición te va a alcanzar y te va a bendecir en el campo y en tu casa y a tus hijos y tu alacena y todo lo que hagas va a prosperar, porque ahí va a estar siguiéndote de atrás y te va a alcanzar la bendición de Dios. Todos queremos tener la bendición de Dios, pero esa bendición está en tener al Señor como nuestro pastor. Dice en el capítulo 10, verso 11 de Juan, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. En el verso 14 lo repite, yo soy el buen pastor, 2 veces está diciendo yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas, sabe quién sos vos, y las mías también me conocen. La mujer sulamita le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te puedo encontrar? Yo sé de compañeros tuyos que escuchan tu voz, que te conocen, pero yo te quiero conocer yo, de primera mano. Entonces dice Jesús, mis ovejas me conocen y también reconocen la voz de Jesús. El diablo puede tratar de imitar la voz de Jesús, pero la voz de Jesús es conocida por los compañeros, por los que caminan con Jesús. El apóstol Pedro, el Señor le había dado un encargo que no se lo dio solo a él. Después de haber negado al Señor 3 veces el Señor le pregunta, ¿me amas? Y le encomienda, apacienta mis ovejas.
apacienta mis corderos, cuida mi rebaño, cuida mis corderitos. Ese mandamiento no fue solo para Pedro, porque después encontramos que Pedro y Juan eran ancianos en Jerusalén, eran pastores y eran considerados como columnas. Y se establecieron bajo el ministerio de Pablo pastores en todo lugar donde se predicó el Evangelio y surgieron rebaños donde los cristianos comenzaron a congregarse para tener comunión, adorar a Dios. En fin, para todo lo que nosotros sabemos que es el culto cristiano. El Señor Jesús también entrega y da pastores a su iglesia. Por eso dice que Él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él había prometido en los profetas que Él daría pastores según su corazón y su consejo, que apacentarían a su pueblo. Siempre en la historia de Israel hubo malos reyes, pero hubo buenos reyes. Quizás hemos escuchado de pastores que no han sido buen ejemplo, pero tenemos muy buenos ejemplos de muchísimos pastores, que son los más. Estimado hermano y hermana, tú no puedes seguir a Jesús solo. Dice la palabra que oremos por los pastores, que imitemos su ejemplo, que les obedezcamos y que sobre todo eso sigamos su buen ejemplo, que ellos velan por nuestras almas y que en fin ponen su vida por las ovejas también. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana, al considerar en esta mañana la palabra, que se despierte un deseo ardiente en tu corazón y en el mío por estar en compañerismo con el buen pastor, como esa mujer anhelaba escuchar de primera mano, estar con el buen pastor. Y si tú no lo sabes, sigue las huellas del rebaño, porque allí está el pastor. Queremos oír su voz, la dulce voz del Señor Jesús que llena tu corazón, como veíamos ayer en la reflexión de María, que se sentó a los pies del Maestro para escucharle, para contemplarle, para que la gloria del Señor seguramente se plasmó, la presencia de Dios estaba allí, y así quiere Dios que nuestras vidas estén impregnadas de la presencia del Señor, de las alabanzas, de la música, de toda la adoración que surge de estar en la presencia del Señor. A los discípulos, aquellos que no creían en Jesús, los fariseos, los religiosos de la época que llevaron ante el Sanedrín, ante el consejo a Pedro y Juan, sabían que eran hombres del vulgo, de abajo, pero en la forma de hablar y de conducirse les reconocían que habían estado con Jesús. Que la gente de afuera también pueda sentir el olor y que por la gracia y la sabiduría en la vida de cada uno de sus hijos, por la forma que se conduce, puedan reconocer que estamos con Jesús. Que Dios les bendiga en esta mañana. Amén.